Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando Emilio Arenas se embarcó de polizonte en Cartagena en el barco Palamares, jamás pensó que ese viaje lo llevaría a las puertas de la mismísima casa del diablo. Bienvenidos a los cuentos del caminante. Esta primera historia que les voy a contar es la historia de Emilio Arenas Garnica, un caminante que me encontré en un cruce de caminos. Emilio apenas tenía 17 años y se había fugado hacia unos 3 de su casa en el antiguo barrio La Payacuá, en Bucaramanga, en busca de la libertad que solo puede alcanzarse en la incertidumbre del camino. Primero llegó a Valledupar con la idea de hacerse ayudante de los buses de Copetrán que cubrían la ruta Maicao, por donde entraba el contrabando proveniente de La Guajira, pero no lo dejaron trabajar porque era muy joven. Deambulando por el terminal de Valledupar, aprendió el oficio de cuadrar buses de merqueros de poca monta, sobornando a los guardias aduaneros en cada uno de los retenes extendidos a lo largo de la vía que conduce a Bucaramanga. Todos se beneficiaban de su trabajo, el merquero, el chofer del bus, el aduanero y por supuesto Emilio, que se quedaba con buena parte del cuadre. En esas andaba cuando quiso ir más lejos y entonces se encaletó de polizonte en el barco Palamares con tan mala suerte que fue descubierto por la tripulación y presentado ante el capitán del barco, quien, olfateando problemas con sus superiores, lo entregó a las autoridades de Puerto Limón en Costa Rica, donde fue apresado y luego deportado en el barco Ciudad de Cúcuta de la flota mercante Gran Colombiana. Emilio apenas había terminado la primaria en la escuela Nueva México, que quedaba ahí en la calle Novena con carrera 17, donde hoy queda la Universidad Santo Tomás, y alcanzó a estudiar algunos meses del primer año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Damaso Zapata, cuando era manejado por los hermanos lasallistas. Un día Emilio se metió a la biblioteca del colegio y se quedó maravillado con la pulcritud de aquel lugar. Era una sala pequeña, de paredes limpias y claras, de muebles antiguos y vitrinas de libros perfectamente acomodados a los que solo se les podía ver el lomo, pues estaban resguardados detrás de un vidrio como si fueran grandes tesoros. De pronto la bibliotecaria se le acercó y le dijo cuál le gusta, y Emilio señaló uno cualquiera como si estuviera escogiendo una golosina adentro de una caja oscura. Este, dijo, y era el libro de las profecías de Nostradamus, un famoso médico y adivino francés del cual nunca antes había escuchado hablar. La bibliotecaria le dijo que se lo podía llevar para la casa y devolverlo cuando terminara de leerlo. Y Emilio encaletó el libro entre los cuadernos, se embebió durante aquella semana en su lectura, viajando hacia el futuro por las predicciones del mago. Su madre lo notó un tanto más distraído que de costumbre, así que le revisó la maleta y le encontró el célebre libro y sin pedirle explicaciones se lo rompió en 1000 pedazos por estar aplicado, según ella, a la charlatanería, desatendiendo los deberes del colegio. Al regresar de Costa Rica, deportado y con tan solo 5º año de primaria aprobado, se fue a prestar el servicio militar a la Infantería de Marina, porque creía, como muchos en su época y aún lo siguen creyendo, que sin libreta militar le sería imposible conseguir un empleo que le permitiera avanzar en el camino de la vida. Lo mandaron para el Amazonas, a Leticia y La Pedrera, donde quedó extasiado con la exuberancia de la selva y la inmensidad de aquel río que le recordaba el mar que ya había conocido. Al terminar el servicio militar, la suerte lo acompañó y consiguió trabajo de guardabosques, un oficio que le mantenía vivo su ya probado espíritu aventurero y su naciente fascinación hacia la naturaleza. En ese entonces estaban empezando a desarrollar el proyecto de parques nacionales en Colombia y lo mandaron a la isla de Salamanca y luego lo mandaron al Tayrona. Su trabajo consistía en caminar de arriba a abajo por las cientos de hectáreas que les habían comprado a los colonos para constituir las reservas de los parques, acompañando las comisiones científicas encargadas de caracterizar el territorio. También le tocaba cuidar de que no talaran los bosques ni desarrollaran actividades de caza en la zona que estaban trabajando, que estaban constituyendo. Ahí le nació su afición de caminar los caminos y sorprenderse con los hallazgos que encontraban a su paso. Cuando las lluvias se arreciaban en la zona, el agua hacía que el suelo se erosionara y afloraran toda cantidad de objetos y utensilios que llevaban cientos de años allí enterrados y que le pertenecían a las culturas precolombinas que habitaron aquellos parajes antes de la conquista española.
Allí le nació su gusto por indagar y saber historias. Y sin saberlo, conoció a uno de los más grandes e importantes conservacionistas del mundo, Kenton Miller, quien se encontraba realizando actividades de exploración y caracterización de especies en la isla Salamanca. Solían reunirse en la playa al final de la tarde alrededor de una gran fogata para compartir los avances del trabajo. Y entonces Emilio supo que hacía parte de algo muy importante. Pero Emilio Arenas tenía un jefe que no lo apreciaba mucho, que acostumbraba a rotarlo de parque en parque para fastidiarlo y sin saber qué era lo que a él más le gustaba. A él no le gustaba quedarse solo en un lugar, sino que lo movieran para así vivir nuevas experiencias y conocer nuevos sitios. Lo mandaron a la selva de Catatumbo, a la del Putumayo, a la del Amazonas, donde ya había estado en su época de recluta, al Magdalena Medio, que en ese momento ya era un caldo de cultivo para los movimientos insurgentes colombianos. A Emilio la vida en el ejército no lo entusiasmó tanto, salvo por la experiencia de estar en contacto con la naturaleza. En sus encuentros de playa con los conservacionistas extranjeros, había empezado a desarrollar una lectura profunda de todo lo que pasaba a su alrededor. La mayoría de los lugares a donde era trasladado una y otra vez eran habitados por personas en absoluta pobreza. Y Emilio veía cómo unos pocos se beneficiaban de la inmensa riqueza de aquellos sitios. Algo similar había visto en el ejército, en los cuarteles, donde los oficiales tenían un casino exclusivo con cocinero y aire acondicionado para alimentarse, los suboficiales tenían otro pero de menor categoría, mientras que los pobres soldados comían de la olla de arroz quemado que se cocinaba en el patio del cuartel. Entonces recordó que así también era la vida en las ciudades y empezó a entender eso que llaman la lucha de clases y que alimentaba el conflicto armado colombiano antes de que fuera permeado por el narcotráfico con la consecuente pérdida de los ideales, y se dejó enrolar en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que aún conservaba en ese momento ese hálito de sensibilidad hacia los desposeídos que le dejara el cura Camilo Torres antes de que lo matara. Eran los tiempos del presidente Alfonso López Michelsen, quien se había hecho elegir bajo una corriente del Partido Liberal denominada el Movimiento Revolucionario Liberal, con un falso discurso de corte izquierdista. Porque una vez el gallo, como le decían a López, se posesionó como presidente, implementó medidas impopulares que desencadenaron en un paro nacional en el que varios sindicalistas fueron asesinados y un periodo de persecución a los contradictores del gobierno se desató en todo el territorio nacional bajo el amparo de lo que llamaban en aquel entonces el estado de sitio. El breve tránsito de Emilio Arenas por la insurgencia lo llevó hasta la cárcel Modelo de Bogotá. La mayoría de los presos políticos en ese momento eran intelectuales colombianos como el cineasta santandereano Carlos Álvarez, que fue profesor de la Universidad Nacional, y otros más que creyeron que la lucha armada tenía una justificación valedera en la búsqueda de la justicia social negada por los gobiernos de manera reiterativa. Sus compañeros de presidio lo instaban a leer porque decían que era la mejor manera de liberarse de la opresión y del encierro. Pero a Emilio la lectura le producía sueño, o quizás albergaba aún aquel trauma de la infancia con el libro de Nostradamus. Finalmente le cogió gusto a la lectura y desde entonces no paró de leer. Su proceso judicial cayó en manos del entonces juez Jaime Pardo Leal, quien una década después fuera asesinado siendo candidato presidencial por la Unión Patriótica. Pardo tipificó el delito de Emilio como rebelión y al año siguiente lo dejó libre. Emilio recuerda que cuando estuvo en el Instituto Tecnológico Santandereano Damaso Zapata, los hermanos lasallistas lo llevaron a un paseo de la finca, en la finca La Clausen, la que queda arriba de Florida Blanca, y que ese día fue muy especial para él por el paisaje y porque los dejaron bañarse en la piscina de aguas que bajan en la quebrada desde el Cerro La Judía. Como evaluación de esa actividad, Emilio recuerda que el profesor de español les pidió a los alumnos que redactaran un escrito sobre la experiencia que habían vivido en aquel día y lo trajeran al día siguiente. Emilio hizo su redacción, hizo el suyo y lo entregó. El profesor fue leyendo y comentando en voz alta uno a uno los escritos de todos los estudiantes. El de él lo dejó para el final y cuando terminó de leerlo le preguntó: ¿quién escribió esto? Y Emilio, como recordando los reclamos de su madre, se quedó un rato mudo sin que le saliera palabra alguna, hasta que finalmente contestó: yo, profesor, yo lo escribí. Y el profesor le dijo: usted no escribió esto, usted no pudo haber escrito esto, tiene 0 en la evaluación.
una experiencia dolorosa que va a repercutir en la vida de Emilio luego. Al salir de la cárcel, Emilio Arenas regresó a Bucaramanga y consiguió trabajo en una compañía de exploración petrolera. La idea lo motivó de entrada, pues regresaría de nuevo al campo, donde se sentía a gusto y porque para hacer los trabajos debían desplazarse siempre en helicóptero, una aventura que él no había vivido hasta ese momento de su vida. Pero un día, Emilio conoció a Alonso Carrascal Conde, de quien se hizo su amigo, y quien un día le preguntó: «Hombre, ¿y por qué no estudia?». Y Emilio ya tenía 27 años. Emilio creía que ya estaba viejo para empezar a estudiar, pues que es como un síndrome que sufren las personas que se atreven a conocer el mundo por su propia cuenta. El amigo lo convenció de que fuera a la gobernación y averiguara, porque había escuchado que era posible validar el bachillerato a través de un examen. Y Emilio así lo hizo. Presentó el examen y se puso a esperar los resultados, que tardaban meses. Su amigo lo presentó también con el rector de la Indesco. La Indesco era una especie de universidad alternativa en Bucaramanga, cuyos estudiantes en su mayoría eran personas mayores, trabajadores que sacaban tiempo por las noches para formarse como profesionales en algún campo. Pero como Emilio no tenía diploma de bachiller, pues él ingresaba a las clases, pero solo como asistente. Y le prometieron que si aprobaba el bachillerato, lo regularizaban como estudiante. Y así fue. Emilio Arena terminó su bachillerato, se graduó y también terminó, por supuesto, sus estudios de sociología. Y cuando fue a realizar la tesis de grado, la tesis para graduarse, escogió descifrar el misterio de la leyenda de la Casa del Diablo, el mito popular que explicaba el porqué de la copiosa riqueza que había almacenado durante tanto tiempo don David Puyana a finales del siglo XIX y que lo llevó a ser considerado el hombre más rico de Bucaramanga. Ese fue su primer libro. Luego vinieron muchos más, casi todos salidos de su caminar por los caminos del Gran Santander durante varias décadas. Libros que nos ayudan a entender el por qué estamos aquí y por qué somos como somos. Así fue, sí señor, el mismo Emilio me lo contó, un día que cruzamos nuestros caminos en un punto en donde nos encontramos. Caminante, ten cuidado al caminar los caminos. En un recodo hay un malvado y en el siguiente un campesino. Al campesino le has de preguntar: ¿a dónde me lleva el camino? Al malvado evitarás, porque puede ser tu asesino. Caminante, no hay camino que no albergue una maldad, pero no temas caminar. El mundo aún está lleno de bondad. La segunda historia que les voy a contar es la de un tolimense que, caminando un largo camino, se hizo más santanderiano que todos los santanderianos juntos. Su nombre, Guillermo Laguna. Laguna, como le decían en el colegio, no nació en Santander, pero nadie duda que es quien más sabe del folclore santanderiano. Laguna nació en la vereda Los Escaños del municipio de Nariño, en el límite entre Tolima y Cundinamarca, y su vida no estaba predestinada a ser lo que fue. Hijo de una campesina y del mayor accionista de una compañía importante transportadora del país, quien le negó hasta la existencia, terminó yéndose de pequeño con su madre a la selva del Caquetá, cerca de Cartagena del Chairá, detrás de José Eurípides Ospina, alias Joselo, ex militante de las guerrillas liberales del Tolima, quien los ofreció su protección. La vida en la selva era demasiado ruda para un niño campesino de tan solo 6 años. Su madre adoptó a 2 de los hijos del bandolero y luego ambos adoptaron a un niño indígena que encontraron abandonado en medio de la maraña. Así que Laguna se sintió desatendido por su madre y maltratado por su padrastro, quien lo obligaba a hacer oficios no aptos para un niño de su edad. Entonces decidió volarse de la casa e irse para Gigante Huila, a deambular las calles. En esa época era muy común que hubiese niños por las calles de los pueblos y ciudades a quienes llamaban despectivamente gamines. No existían las leyes que los protegieran y vivían a merced de las circunstancias. Las bancas de los parques eran sus dormitorios, comían lo que les dieran y se vestían con lo que encontraran. A pesar de su precaria condición, el pequeño Laguna tenía un sueño: ser alguien grande en la vida, y sabía que para lograrlo tenía que estudiar. Entonces un día se presentó a las puertas de la escuela de Gigante y le dijo al portero de la escuela que quería que le enseñaran a leer y a escribir. El portero, sorprendido de que un gamincito quisiera entrar a la escuela por su propia cuenta, llamó de inmediato a la rectora, quien también sorprendida no dudó en acomodarle un pupitre en el salón de primero.
pero esto no hizo que la condición del pequeño Laguna cambiara. Cada tarde al salir de la escuela, Laguna se iba a barrer y trapear casas ajenas, a vender dulces a la entrada del teatro de Gigante y luego a hacer las tareas de la escuela en el atrio de la iglesia. A las 3 de la mañana ya estaba en el matadero haciendo lo que fuera para ganarse 2 pesos y una olladita de sangre para que una señora a la que le cayó en gracia le hiciera un caldo de pichón su principal comida del día. Cuando tenía 10 años, vendía periódicos en Neiva. A las 5 de la mañana recogía El Tiempo y El Espectador en la agencia y se los echaba a la cabeza para venderlos de una manera muy particular que se inventó para interesar a los lectores. Con la muerte del mejor ciclista colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez, compre El Tiempo de hoy. Aunque Cochise siguiera vivo y pedaleando. Con la muerte del gran cantante argentino Sandro de América, compre El Espectador del día. Aunque Sandro siguiera vivo y cantando. Así que cada día Laguna mataba a una figura pública para vender sus periódicos. El fin de semana vendía fritanga en los buses de la Transfederal o se iba para el barrio El Quirinal a lavarles el carro a los ricos a cambio de unas cuantas monedas. Sabía que estaba solo en la vida, que debía prodigarse su sustento diario y defenderse por sí mismo de los peligros de la calle. Un día un funcionario de la policía se le acercó y Laguna le pegó una pedrada en la frente creyendo que se lo iba a llevar, lo que le valió que lo metieran en la correccional de menores de Neiva, donde además de cumplir su pena, pudo terminar sus estudios de primaria. Allí, Laguna vio por primera vez a un grupo de rajaleñeros y de ese momento Guillermo Laguna se enamoró del folclore, reafirmando su deseo de seguir aprendiendo para salir de las calles y lograr su sueño. Entonces se metió a hacer el bachillerato en el Colegio Santa Librada, en donde su incipiente pasión se agigantó. Apenas se graduó de bachiller, emprendió un viaje por Sudamérica con una novia que tenía, caminaban por las carreteras, pedían que los llevaran, bailaban en los parques y en las escuelas, pasaban el sombrero para sostenerse y escribían poemas a lo que les dieran. La incertidumbre de aquella vida nómada lo hizo detenerse y regresar al país. Entonces se metió a estudiar en la Universidad Pedagógica de Colombia en Bogotá, donde conoció a 2 de los grandes maestros del folclore colombiano, Jacinto Jaramillo y Guillermo Abadía Morales. El maestro Jacinto era el director del Ballet Cordillera y de inmediato reconoció el talento de Guillermo Laguna y lo convirtió en el bailarín principal de su compañía. Luego la maestra Sonia Osorio, directora del Ballet Nacional de Colombia, lo reclutó y lo hizo profesional, convirtiéndolo en uno de los bailarines estelares de su compañía. Después de recorrer cientos de millas por disímiles caminos, el sueño de Guillermo Laguna parecía haberse cumplido, ser alguien grande en la vida. Pero una noche, estando de gira en Moscú con el Ballet Nacional de Colombia, que alternaba función esa noche con el famoso Ballet Beriuska de Rusia, 2 de sus compañeros se metieron a su camerino y quisieron sobrepasarse con el joven Laguna, quien, recordando el furor de la niñez, los encendió a trompadas y les rompió la cara. El desenlace no se hizo esperar. Al día siguiente, Guillermo Laguna fue expulsado de la compañía y abandonado a su suerte a miles de kilómetros de su casa. Su sueño parecía haberse terminado. Sin embargo, los bailarines rusos se mostraron solidarios con Laguna y lo acogieron durante 3 meses hasta que pudo regresar a Colombia. En agradecimiento por ese gesto, Laguna les prometió que sus hijos llevarían nombres de grandes bailarines rusos y así lo hizo. Desilusionado con el mundo del espectáculo, un día conoció a una mujer llamada Nuri. Ella era santanderiana, de Málaga. Y Nuri le endulzó el oído a Guillermo y le pintó con palabras los paisajes más hermosos que jamás había imaginado. Laguna se había enamorado y estaba dispuesto a ir detrás de ese amor a donde quiera que fuera. Su amor se magnificó cuando conoció al padre de Nuri, quien era una persona mayor que requería atenciones especiales dada su condición de discapacidad, a quien Laguna adoptó como al padre que nunca tuvo y como al hijo mayor que siempre quiso. El camino del amor nos trajo a Guillermo Laguna a Santander. En lo único que no pensó Laguna cuando llegó a Málaga fue en la danza. De ahí que montara una fábrica de quesos y luego una fábrica de cerámicas. Cada mes se iba
Guillermo para la vereda del Juncal, ahí en García Rovira, a traer la arcilla para hacer las vasijas que vendía a muy buen precio, gracias al toque que él les imprimía, un toque artístico, inspirado en sus viajes por el mundo, muy distintas a los chorotes fabricados en aquella época en la región. Para hacer los quesos les compraba la cuajada a los productores y terminaba el proceso de maduración en su casa, luego los empacaba y los vendía. Su vida le había cambiado por completo. El otrora bailarín estrella de varias compañías famosas, ahora era un próspero fabricante de quesos y vasijas de barro. Pero un día, estando sentado en una de las bancas del Parque de Málaga, mirando a la gente pasar, se le acercó un hombre al que nunca antes había visto, quien luego de escudriñarlo un buen rato le preguntó: ¿usted no es el Potro Azul? En ese momento Laguna sintió que una buena parte de su vida se desenvolvía en el ínfimo instante marcado por aquella simple pregunta. Cientos de recuerdos se agolparon en su mente, todos queriendo participar de la respuesta. Laguna no podía entender cómo después de tantos años y en aquel recóndito lugar perdido entre las montañas, un desconocido lo hubiera reconocido y lo hubiera descubierto. Así que solo atinó a decir: ¿y a qué viene la pregunta, señor? Es que yo lo vi a usted bailar en el Teatro Colón de Bogotá con el ballet Cordillera del maestro Jacinto Jaramillo y usted era el Potro Azul, el personaje principal de la obra de esa noche. Sí, señor, yo soy el Potro Azul, aceptó Laguna como rindiéndose ante la situación. ¿Y qué hace el Potro Azul en Málaga?, preguntó el desconocido. Hago quesos y vasijas de barro, le contestó Laguna. No puede ser, le dijo sorprendido el hombre. A usted lo necesitamos en este pueblo es para que le enseñe a bailar a los muchachos. Y el sueño de la infancia de Guillermo Laguna volvió a tomar vida, pero esta vez de una manera distinta. La grandeza magnificada por los trajes coronados, de tocados, de plumas de colores, por las luces de cientos de reflectores brillantes del teatro, por las estridentes músicas ambientales, por los telones de escenarios profusamente decorados. Hacía rato que a Laguna había dejado de interesarle. En un festival folclórico que hicieron en Málaga, por aquel entonces conoció a 3 campesinos portadores de lo más auténtico del folclore santanderiano, quienes le enseñaron la verdadera esencia de la grandeza. Ellos se llamaban Doña Petra, Don Timoleón y Don Eloy, sus nuevos maestros. Fue tal el impacto que le produjo aquel encuentro con aquellos 3 campesinos que Laguna sintió que había vuelto a nacer. Cerró la fábrica de quesos, cerró la fábrica de cerámicas, se compró una bicicleta vieja y se fue a recorrer todas las veredas de los municipios de la provincia de García Rovira, indagando, conociendo y aprendiendo de quienes mantenían viva la herencia del folclore santanderiano en esa zona. Hasta un especial de Yuruparí, un destacado programa de televisión nacional de aquel entonces, le dedicaron. Y empezó a ganarse los más importantes concursos nacionales con un grupo de danza y música que había conformado con los campesinos de la región y hasta hizo parte, con ellos, de la delegación colombiana que viajó a acompañar a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Era tal el ímpetu que se le había desatado a Guillermo que después de insistirles a varios alcaldes, logró convencer a uno de que vendiera una de las volquetas del municipio para comprar el inmueble donde hoy funciona la Casa de la Cultura de Málaga, para que los muchachos del pueblo tuvieran un lugar donde expresarse desde el arte. Y nuevamente su sueño se hizo realidad. Fue nombrado director y creó las escuelas de danza, música y artes plásticas del municipio. Pero el alcalde que lo nombró fue destituido y en su reemplazo fue encargado el hermano del ministro de Hacienda de aquella época. Entonces un concejal del grupo político del ministro de Hacienda reclamó para sí la cuota de director del cargo de la Casa de la Cultura y para enfatizar su reclamo ordenó a unos rufianes de que grafitearan las paredes de la Casa de la Cultura con letreros que decían: ¡fuera Laguna de Málaga! ¡Fuera Laguna de Málaga! ¡Fuera Laguna de Málaga! Y le rompieron la bicicleta en 2 pedazos. Y hasta le echaron burundanga en una noche del Carnaval de Pericles de ese año. Como ha sucedido tantas veces en todos los rincones del país, pudo más el accionar de los violentos que el clamor de la ciudadanía que pedía que lo dejaran continuar con su labor. Y Laguna tuvo que retomar el camino para salvar su vida. Se fue a vivir a Bucaramanga, donde creó su propia escuela de danza para no dejar morir lo que le habían enseñado a aquellos 3 campesinos
maestros que le enseñaron la verdadera grandeza de la vida. En Málaga lo siguen recordando con cariño y hasta lo han condecorado como 5 veces, me contó. Él les retribuye el gesto diciéndoles: lo que soy, se lo debo a ustedes. Y yo cada vez que me lo encuentro en un cruce de caminos, suelo saludarlo: maestro, ¿cómo se topa? Y Guillermo siempre me contesta con las mismas palabras: ahí con los mismos bueyes, Pachito. Sí, señor, así fue. El mismo Laguna me lo contó. Caminante, si hay camino, otro ya lo recorrió y sus huellas son testigos de la vida que vivió. Al andar el camino de otro, tu camino es más seguro, pero si caminas tu camino, trazarás tu propio futuro. Caminante, no te canses, falta mucho por llegar. El destino que te espera lo tendrás que imaginar. A Gilberto Camargo, el personaje de esta tercera historia que les voy a contar, mucha gente le camina en Colombia. Sin proponérselo, terminó liderando el movimiento de la caminería en el país. De niño, Gilberto siempre le caminó derechito a su adusto padre, don Nicolás Camargo, uno de los fundadores en 1945 de la principal empresa transportadora de Santander, Copetran. Don Nicolás era el típico padre de familia de los años 70, recio, austero, orgulloso, pero jamás afectivo. El afecto estaba a cargo de doña Susana, la mamá de Gilberto, que supo distribuirlo equitativamente entre sus 7 hijos. También fue ella la que les inculcó la pasión por la lectura, el amor por el estudio y el respeto por su padre. Apenas llegaba don Nicolás a la casa al finalizar la tarde, doña Susana ordenaba suspender actividades, apagar lo que estuviera encendido y desplegar meticulosamente el protocolo diario para recibirlo. Era un guión perfecto. La casa limpiecita y reluciente, la cena calientica sobre la estufa, la mesa con los individuales puestos, la limonada fresca en el refrigerador, las chancletas junto al sillón, los 7 hijos alineados para recibir al jefe del hogar por orden de la administradora. Así creció Gilberto Camargo. Por eso cuando se graduó de bachiller en el Instituto Caldas y dijo que quería estudiar arquitectura en Bogotá, todos se sorprendieron, todos. Más aún cuando dijo que quería vivir no con sus tías, sino en una residencia estudiantil de la capital. A regañadientes, don Nicolás aceptó el exabrupto de su hijo con la condición de que no se metiera en problemas y que no le perdiera una sola materia durante el estudio. Después de todo, era su hijo mayor e iría a la universidad como ya lo hacían los hijos de los otros socios de Copetran, lo que lo llenaba de orgullo. Gilberto se fue a estudiar arquitectura a la Universidad Piloto en Bogotá y a vivir en el barrio La Soledad, en una pensión que tenía una señora de la sociedad cartagenera cuya fortuna se había venido a menos después de la muerte de su marido. La pensión, de pisos brillantes e impecables, de cosas perfectamente acomodadas y ordenadas, le recordaba la pulcritud de su hogar. Pero el ambiente que se vivía a la hora de la cena era diametralmente opuesto a lo que ocurría en su casa allá en Bucaramanga. En la pensión vivía también un sacerdote español que estaba haciendo una maestría en la Universidad Pedagógica, unos chilenos exiliados que estudiaban en la Externado, 2 costeños, hijos de un político del Cesar que lo hacían en la Javeriana, y los hijos del jefe de abogados de las azucareras del Valle del Cauca que estudiaban en la Universidad de los Andes. En medio de tan ecléctico ambiente, el joven Gilberto Camargo descubrió que el mundo era mucho más grande y desordenado de lo que él creía hasta ese momento. Cada fin de semestre, cuando llegaban las vacaciones, regresaba a Bucaramanga transformado. Unas veces llegaba enganchado con los vallenatos de los hermanos Zuletas y otras con la salsa del Gran Combo de Puerto Rico. En la casa alcanzaron a preocuparse cuando en unas vacaciones llegó y no paró de escuchar a todo volumen las canciones de Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui. Pero se tranquilizaron en las siguientes vacaciones cuando llegó obsesionado con la música de Jackie Candus. La coyuntura de la época, a principios de los 70, le permitió ampliar las fronteras de su mente. Las dictaduras de Stroessner en Paraguay, de Pinochet en Chile y luego de Videla en Argentina, habían provocado el exilio de grandes intelectuales de estos países que terminaron siendo profesores de las universidades capitalinas, entre ellas la Piloto, donde estudiaba Gilberto. No obstante estudiar en una universidad privada, el ambiente en el que se movía estaba impregnado con los movimientos políticos, culturales y sociales del momento, y el joven Camargo simplemente se dejaba llevar por todo eso que aún hasta ese momento no conocía.
Mientras sus tías lo llevaban a ver El Mago de Oz en el Teatro Colón, su mejor amigo se lo cargaba para el Teatro La Candelaria a ver Guadalupe años 50. Su mejor amigo era un chocuano blanco, hijo de un funcionario de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, pero que no conocía el Chocó, pero sí las teorías marxistas del capital. Entonces Gilberto lo admiraba mucho porque tenía algo que él aún no había desarrollado, una labia extraordinaria y un atrevimiento desmedido para refutar las enseñanzas de sus maestros. A Alberto lo que más le gustaba era el basquetbol, le gustaba jugar basquetbol. De ahí que los fines de semana se iba para la cancha del barrio ahí de la Soledad a encestar la pelota solo. Al rato llegaban otros jugadores y se armaba el partidito. También le gustaba subir al Cerro del Monserrate para ocuparse o para acompañar a alguien que estaba cumpliendo alguna promesa. Aquellas subidas a Monserrate le recordaban a su profesor de educación física del Instituto Caldas, el maestro Ricardo García, a quien un día se le ocurrió la grandiosa idea de hacerlos subir trotando al Cerro de Pan de Azúcar en Bucaramanga como evaluación final del curso. Antes de mandarlos a la extenuante maratón, el profesor les contaba lo que había pasado en ese lugar con la avioneta y el avión que se estrellaron en sus inmediaciones. Sin embargo, en ese momento, Gilberto no se le cruzó por la mente lo que esa experiencia influiría en su vida más tarde. El ahora arquitecto, porque ya se había graduado de la universidad, empezó a trabajar con la Secretaría de Salud de Santander en el diseño de centros de salud y hospitales. Se casó, pero continuó con la práctica del básquetbol y de vez en cuando salía a caminar a los cerros orientales de Bucaramanga con algunos compañeros de la oficina para mantener su estado físico. Por ese entonces la Universidad de Antioquia había programado en Medellín la realización de un diplomado de actualización en construcción de centros de salud y edificios hospitalarios. Entonces Gilberto le pidió a su jefe que lo mandara a estudiar ese diplomado que duraba unos 3 meses. Y estando allí en Medellín, desprogramado un fin de semana, le preguntó al coordinador del diplomado que qué había para hacer en Medellín un fin de semana y el hombre le dijo que la Facultad de Biología de la universidad solía organizar caminatas por los alrededores de Medellín y que el punto de encuentro era la terminal de transportes. Gilberto le dijo, ¿y cómo hago para identificarlos? Vea, hombre, donde haya una montonera de gente vestida de blanco, ahí es, le dijo el coordinador. Lo que más sorprendió a Gilberto de aquella experiencia fue la cantidad de personas que salieron a caminar ese día, como 200 me dijo, y lo organizadas que estaban. Durante todo el día estuvieron recorriendo la zona oriental de Medellín, desde Santa Elena, de donde parte el tradicional desfile de silleteros, hasta Guarne, pasando por innumerables haciendas. Luego hizo otras 3 caminatas con ellos, hasta que finalmente el diplomado terminó y regresó a Bucaramanga. Pero al llegar a Bucaramanga, la fascinación que le produjo esa experiencia de las caminatas que hizo en Medellín, lo motivó a proponerles a sus 4 amigos de la Secretaría de Salud, con los que solía caminar los fines de semana, que hicieran algo similar. ¡Hágale! Yo me comprometo a llevar 2 más. Y otro dijo, yo también llevo otros 2 más. Y el otro dijo, yo llevo 3. Y el otro dijo, yo llevo 4. Y así todos se comprometieron a invitar más gente para hacer efectiva la idea. Entonces a Gilberto se le ocurrió una idea genial y fue llamar a Luis Fernando Orduz, un periodista que por ese entonces manejaba la página Ola Verde del periódico Vanguardia Liberal, y le dijo a Luis Fernando que ese domingo harían una gran caminata ecológica y el periodista se interesó. ¿Y dónde la joda?, le preguntó el periodista. Y Gilberto le dijo que saliendo de Girón por la vereda Palo Gordo hasta llegar al ICP en la autopista Piedecuesta. Pero Gilberto jamás había hecho ese recorrido en su vida. Un día escuchó decir a alguien que se podía ir de Girón a Piedecuesta pasando por Palo Gordo, pero nada más. Así que al día siguiente le pidió a un amigo que tenía un campero que lo llevara a conocer la ruta. Al regresar, llamó al periodista y le dijo que irían siguiendo la senda del Río de Oro buscando su nacimiento, tratando de que el periodista le diera un toque más interesante a la noticia. ¿Y cómo se llama el grupo de caminantes?, le preguntó Luis Fernando Orduz, el periodista. Y en ese momento Gilberto se acordó que su padre le había contado de niño la historia de cómo unos amigos habían cazado a un tigre que se estaba comiendo el ganado en la finca de uno de ellos. Y Gilberto le preguntó a su padre, ¿y cómo lo encontraron? Y su padre le dijo, siguiendo el rastro. Y entonces en ese momento Gilberto se acordó de esa historia y le dijo al periodista, ¡Rastros! El grupo se llama Rastros. Y así se quedó. Que fue uno de los primeros, el primer grupo de caminantes que hubo en Santander. La nota del periódico interesó como a 30 personas que llegaron a Girón, cada quien a su tiempo, cada quien a su lugar,
tuvieron que recorrer medio pueblo para encontrarlos a todos porque olvidaron colocar en la noticia el sitio exacto de reunión, lo que retrasó la salida. El intenso calor de la mañana, la inexperiencia, hicieron que la travesía fuera una tortura para la mayoría, menos para Gilberto, quien consideró que había sido un éxito rotundo por la cantidad de personas que se habían vinculado y que habían participado. Luego convocaron otra hasta el municipio de Tona, saliendo por Morro Rico, y solo se percataron cuando iban a mitad de camino que debieron haber dispuesto un bus para el regreso de los caminantes. Afortunadamente, cuando llegaron a Tona, un bus los regresó apiñados, pues esta vez eran como 70, y un gringo que se había encaramado en la desaforada aventura le dijo: no está bien, señor, no está bien que usted haga estas cosas. Y Gilberto prometió corregirlo para la próxima vez. Por esos días se fue en carro para Guadalupe a visitar a la familia de su mujer y tuvo una visión extraordinaria. Se fue para la quebrada Las Gachas y se metió en una de las charcas del balneario. El lugar estaba solo, pues era día de entre semana. El silencio era absoluto. Apenas sí se escuchaba el tenue sonido del agua deslizándose por el lecho de piedra de la quebrada, y entonces cerró los ojos y se dejó acariciar suavemente por la corriente que inundaba la charca para luego continuar su curso, y sintió una paz profunda que nunca antes había sentido y le dio gracias al universo por ese momento maravilloso. Aquel día se prometió llevar a ese lugar, a Las Gachas, a mucha gente para que pudiera vivir lo que él había vivido. Entonces organizó lo que él llamó la ruta comunera, la travesía comunera, ¿no? Desde El Socorro hasta Guadalupe. Esa vez fueron como 100 los que se anotaron en la convocatoria. Empezaron a caminar al amanecer desde el parque principal del Socorro, llegaron a Guadalupe cuando ya se estaban extinguiendo los últimos alientos del día, porque los de ellos ya se habían extinguido hace muchos kilómetros atrás. Al llegar, uno de los caminantes le preguntó: Gilberto, ¿usted sabía que la travesía era tan arrecha? Pues yo sabía que era arrecha, pero no tanto, le contestó Gilberto. También es la primera vez que la hago. Hijo de puta, Gilberto, dijeron todos al tiempo que se echaron a reír. Gilberto Camargo aprendió a caminar caminando y otros aprendiendo. Un día le preguntó a un campesino del cañón del Chicamocha: señor, ¿por qué si yo voy para allá, el camino va para el otro lado? Y el campesino, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, le dijo: ay, hombre, no pregunte tanto y deje que el camino lo lleve. Sí, señor, así fue. El mismo Gilberto me lo contó un día que almorzamos a la vera de nuestros caminos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de disfrutar estas historias de estos 3 personajes extraordinarios, maravillosos de nuestra tierra. Gracias también a la Gobernación de Santander por haber auspiciado este trabajo, ganador de un estímulo del programa Motivarte de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo. Nos vemos en otro recodo del camino.